Hola, buenas tardes. Gracias por el esfuerzo. Voy a intentar ser breve, conciso y dejaros libres lo antes posible. Bueno, el, eh, os quiero hablar de la eficiencia energética a través del aislamiento. Ya se ha dicho aquí la frase, la energía más limpia o más sostenible o más ecológica es la que no se consume o más barata. Así que mi ponencia va a ir sobre cómo no consumir energía. Yo soy Álvaro Pimentel, secretario general de AISLA. AISLA es la Asociación de Instaladores de Aislamiento en un concepto muy amplio. Aislamiento térmico, aislamiento acústico, soluciones de estanqueidad al agua, al radón, también protección frente al fuego, protección pasiva frente al fuego, restringido al entorno de edificación y somos asociación nacional. Primero, ¿por qué hay que poner aislamiento? Bueno, la famosa pirámide del aislamiento, de la eficiencia energética, que supongo que conoceréis. En la base está reducir la demanda energética, reducir la necesidad energética de los edificios. La segunda fase, que es en lo que versa la mayoría de este congreso, es cómo hacer que esa demanda sea cubierta por sistemas lo más eficientes posibles. Y en la cumbre está, una vez que tenemos una demanda baja y esa demanda está cubierta por sistemas muy eficientes, esa poca energía que hace falta para mover la rueda, que sea renovable, que sea sostenible. Esta es un poco la idea. Pero insisto en la importancia de la base, de reducir la demanda energética. ¿Qué pasa si no empezamos por ahí? Pues que podemos mejorar la eficiencia energética de los sistemas sobredimensionando esos sistemas, para lo cual necesitaremos unas energías renovables sobredimensionadas. Al final no es económicamente viable. También, ¿por dónde se nos va la energía? Pues aproximadamente un 30% por las cubiertas, 25% por las fachadas, 20% por las ventanas, y esto pues ya suma un 75%. Podemos lograr que los edificios ahorren, claro, la pérdida de energía nunca la vamos a eliminar, pero la podemos reducir. Podemos conseguir reducirla en un 60% en estas zonas, simplemente incrementando aislamiento térmico. También por economía, ¿no? Se ha dicho aquí que no había que hacer estas inversiones por el retorno de inversión. ¿Por qué no? Es que estamos viendo retornos de inversión de 1 de 3 años. Es verdad que he cogido una de las actuaciones que tiene un retorno de inversión más rápido, que es el relleno de cámaras de aire con aislamiento térmico. Tenemos un 78% de mejora de las pérdidas a través de ese cerramiento y con esa medida tenemos unos ahorros pues, de 1.500 euros, dependiendo de si la calefacción es eléctrica o de gas, de entre 1.500 o 500 euros al año. Pero estamos hablando de facturas de 1.500 euros, pues es que estamos que en 3 años recuperas la inversión y a partir del año 3 todo el ahorro es neto, siguen siendo ahorros. Y esto además no caduca, no hay que cambiarlo cada 15 años, no hay que hacerle un mantenimiento, no requiere gasto. Entonces los tiempos de retorno de inversión son brutales. Decía, esta es una de las actuaciones que tiene plazos de retorno de inversión más cortas, pero si nos vamos a soluciones que veremos luego, como el SATE o la fachada ventilada, estamos hablando al final de periodos de retorno de inversión de entre 5 y 7 años, o sea que sigue siendo tremendamente interesante. Y también se ha apuntado aquí, ¿por qué? Por confort. Pues sí, efectivamente. Primero, incrementamos la temperatura general de la vivienda. Luego eliminamos ese efecto pared fría, de radiación fría que recibimos. También podemos resolver problemas de humedades por condensación, de mohos, también infiltraciones de aire que provocan disconfort en la vivienda. En fin, además, ahora tenemos ayudas a la rehabilitación energética. Vamos a ver muy rápido, el Real Decreto 853, que se publicó en octubre del año pasado, recoge 6 programas de ayudas. El primero para rehabilitar barrios, que todavía no está trasladado a las comunidades autónomas. El segundo de apoyos de oficinas a las oficinas de rehabilitación, que tampoco está trasladado en País Vasco. El tercer programa, que es para rehabilitación de edificios residenciales, ya está en vigor. Y el cuarto programa, el de rehabilitación de viviendas también, que es los que os quiero hablar más en detalle. También hay un programa 5 que da ayudas para la elaboración del libro del edificio existente y proyectos de rehabilitación, que también está en vigor. Y también tenemos pendiente de aprobación un programa de ayudas a la construcción de viviendas eficientes para régimen de alquiler social.
El programa 3, ¿en qué consiste? Pues son ayudas a la rehabilitación energética de edificios residenciales. Tiene que ser un edificio que más del 50% de la superficie sobre rasante esté destinada a uso residencial y valen tanto edificios completos como viviendas unifamiliares. También se consideran edificios. Y las condiciones, pues reducir el consumo de energía primaria no renovable al menos un 30% y que esto se puede conseguir simplemente poniendo una caldera de biomasa o poniendo placas solares en cubierta, pero también obligatoriamente hay que reducir la demanda energética, un 35% en zonas climáticas D y E y un 25% en zona climática C. El País Vasco es prácticamente todo zona climática C. Bueno, ¿y qué ayudas tenemos? Bueno, pues los porcentajes dependen del ahorro de energía primaria no renovable que consigamos y van desde un 40 hasta un 80% de la inversión. Un 80, nos pagan 80 de cada 100 euros que invirtamos. Las cuantías máximas son grandes, cubren normalmente los importes de las actuaciones y además son unas ayudas que he puesto en una sola frase que lo incluyen todo, porque incluyen los honorarios de los profesionales que intervienen, los honorarios del administrador de fincas si requiere de su intervención, todo menos las tasas, menos los impuestos del ayuntamiento. También incluye el IVA, por ejemplo, cuando el que paga es una comunidad de vecinos o son particulares, no es una empresa que se lo pueda desgravar luego. Y en casos de vulnerabilidad, por ejemplo, esa ayuda del 80% llega hasta el 100%. Le dan todo el dinero. Si hay amianto en la obra, pues hay 1.000 euros más por vivienda o 12.000 euros más por edificio, es decir, que hay muchísimo dinero. El programa 4 es para viviendas individuales. Y aquí estamos hablando o bien de un unifamiliar o un adosado, pero también del tercero izquierda, que va a cambiar unas ventanas o que va... Y es mucho más fácil de cumplir. Primero, tiene que ser vivienda habitual y luego tiene o bien que reducir la demanda a un 7%, que está al alcance de cualquiera, o bien reducir el consumo de energía primaria no renovable un 30%, que esto hay que poner una caldera de biomasa o placas solares, o bien simplemente adecuar el cerramiento a la tabla 311A del Código Técnico, que esto viene a definir unas transmitancias térmicas límites para las ventanas, para las paredes, para la cubierta, es decir, hablando así en llano, poner 6, 8, 10 centímetros de aislamiento, dependiendo del cerramiento del que estemos hablando. Las ayudas son menores, no pasan del 40%. El mínimo que te conceden son 400 euros, es decir, lo mínimo es que la actuación valga 1.000 euros. Lo máximo que te dan son 3.000, en una actuación de 7.500 euros. E incluye de nuevo todo. Los costes de la actuación, profesionales, los proyectos, los informes técnicos, los certificados, el IVA cuando el consumidor es consumidor final y, de nuevo, lo único que quedan excluidos son las tasas. Bueno, ¿cómo solicitamos las ayudas? Bueno, pues ya está publicado la página de ayuda del Gobierno vasco en donde entras y te especifica los que tienen derecho a solicitarlas, los plazos de entrega, la documentación que hay que preparar. Está bastante bien elaborada, es amigable, es friendly y bastante útil. ¿Cómo mejoramos la eficiencia energética? Con el aislamiento, que era un poco el título de la ponencia. Bueno, pues tenemos muchos sitios donde instalar aislamiento térmico en una obra nueva y en un edificio existente. En fachadas por el exterior, por el interior, intermedio y en cubiertas igual, por fuera, por dentro o en espacios intermedios. Vamos a ver un poco en detalle cada una. Tengo una fachada con un nivel de aislamiento deficiente. ¿Cómo puedo actuar? La forma más eficaz es por el exterior. Resuelvo puentes térmicos, mejoro la estética, puedo poner el espesor que quiera porque rara vez tengo limitación, es muy poco invasivo para el usuario y básicamente tengo dos familias, los SATE, los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, y la fachada ventilada. Por cuestión de precio, de estética, de mercado, el SATE tiene mucha más presencia. El SATE básicamente es sobre el muro base existente, pues se coloca un mortero adhesivo, luego el aislamiento y luego un mortero de acabado con sus diferentes capas, las mallas de refuerzo, etc., ¿no? Y con esto consigo una cubrición de la envolvente térmica que me suele conducir directamente a ese 30%
de reducción de demanda que hace falta para solicitar las ayudas. La segunda opción, bueno, cuando no puedo actuar por el exterior porque es un edificio protegido, cuando tengo una cámara de aire disponible en el edificio, cuando no puedo actuar por el interior por no invadir a los usuarios, cuando no tengo mucho dinero, porque es una actuación tremendamente económica. La solución, rellenar las cámaras de aire de las fachadas con aislamiento térmico. Las ventajas son, insisto, el precio, rapidez, una vivienda en una mañana, muy poco invasivo, como podéis imaginar, y además tiene una derivada, y es que elimino las infiltraciones de aire que puedan entrar en la cámara a través del cerramiento exterior. Para esto hay un montón de soluciones también, perlas de EPS, lana mineral en copos, celulosa insuflada, espuma de poliuretano inyectada, también hay gránulos de poliuretano reciclado, también se puede insuflar corcho. Bueno, hay una oferta muy amplia de productos y de soluciones. Cuando o bien no puedo actuar por el exterior y no tengo cámara, o porque realmente voy a hacer una obra integral en el edificio y puedo actuar por dentro, pues también puedo instalar aislamiento térmico por el interior. ¿Cómo? Pues con el típico trasdosado, ya sea de tabiquería húmeda o de tabiquería seca, o también hay soluciones que van directamente la placa de yeso laminado con el aislamiento ya pegado y como un sándwich que se pega a las paredes. Las ventajas de esto es que es la solución tradicional, es lo que los albañiles, los instaladores saben hacer más fácilmente. Es una solución muy versátil, hay muchas soluciones, hay muchas alternativas y también están estos nuevos productos, estas nuevas soluciones de elementos de acabado con el aislamiento térmico integral. En las cubiertas, pues dependiendo de un tipo de cubierta, tengo una cubierta plana transitable, puedo ponerle un aislamiento y mantenerla transitable. ¿Qué es no transitable? Pues lo mismo, quito la grava, proyecto poliuretano, pongo un elastómero de poliuretano por encima y vuelvo a poner la grava encima o unas planchas de poliestireno extruido. Quiero decir, hay infinidad de opciones. ¿Qué ventajas tiene esta aplicación? Bueno, pues lo interesante de esta aplicación es que, como sabéis, las cubiertas cada 15 años, 20 años, hay que renovarlas por problemas de filtraciones, de envejecimiento de la capa de impermeabilización. Entonces, aprovechando esta opción de mejora de la impermeabilización, por nada, por un poquitín más, se puede mejorar la eficiencia energética, solicitar ayudas y convertir una operación de mantenimiento en una operación de mejora. En las cubiertas no solemos tener tampoco límite al espesor, podemos irnos a 10, 12, 15 centímetros, un poco los criterios que marca Código Técnico, y además podemos aprovechar incluso para rehabilitar espacios y recuperar las terrazas y hacer que terrazas no transitables sean transitables. Bueno, cuando tenemos una cubierta inclinada, tenemos también dos opciones. La más barata, sencilla, rápida, es muy eficaz, es instalar aislamiento sobre la cubierta existente. La opción más potente y más correcta sería retirar la teja, la pizarra, el elemento impermeabilizante, y colocar el aislamiento térmico por debajo. Es más estético, más robusto. Las desventajas son lo contrario del otro, ¿no? Pues sobre teja no queda muy estético y queda más a la intemperie y viceversa. Y también en las cubiertas muchas veces nos encontramos con espacios, huecos, no rellenos, en los que podemos incorporar aislamiento, o bien bajo la cubierta, o bien en los tabiques palomeros. Entonces esto es muy económico y muy rápido, muy poco invasivo, tampoco suele tener límites al espesor, puedo irme a espesores eficientes altos, con muy bajo impacto para el usuario. Y la opción, cuando no puedo hacer otra cosa, pues siempre puedo actuar por el interior, por un falso techo. Bueno, pues esto es sencillo y sobre todo que es que se puede hacer siempre, ¿no? Es lo único que cuando todo lo demás falla, siempre puedo hacer esto. No es lo más barato, no es lo más cómodo para el usuario, no es lo más eficaz, pero siempre se puede hacer. Y luego tenemos siempre la gran duda de, bueno, ¿y me lo harán bien? ¿Me lo van a hacer bien? ¿Aquí en contrato? Pues ahí entramos nosotros. Tenemos herramientas, hay muchas normas para garantizar una buena instalación. No os voy a aburrir con normas, pero tenemos una norma de control, una norma específica para el jefe de obra, la dirección facultativa, donde te dice en función de la solución constructiva en concreto, qué es lo que hay que mirar, en qué detalles hay que fijarse.
una fachada ventilada hecha con lana mineral. Pues te dice los elementos clave que tienes que mirar. Una cubierta plana con XPS, ¿no? Un poco, son una serie de tablas que recogen toda la casuística. También tenemos normas de medición de los trabajos en obra, donde me dice cómo medir correctamente el espesor, cómo medir la densidad. Y luego tenemos normas de puesta en obra, que son para los instaladores. Normas donde se especifica el procedimiento de puesta en obra. Estas normas tienen más o menos todas la misma estructura. Recoge unos criterios de inspección previa, porque estamos hablando de rehabilitación. Aquí nos podemos encontrar de todo, entonces no es como en obra nueva que prescribes el aislamiento y sabes que vas y lo colocas. En rehabilitación hay que ir, ver si es posible hacerlo. Luego recoge normalmente criterios de medición de espesor, criterios de medición de densidad. Estamos hablando a veces de productos in situ, en los que no es fácil sacar una muestra. Y también recoge criterios de cómo entregar toda esa información al usuario final, cómo realizar la declaración del instalador. Y para garantizar la corrección en todo este proceso, Aisla tiene un sello de instalador homologado. Este sello de instalador homologado, bueno, pues básicamente tiene tres grandes patas. Primero, pedimos un cumplimiento documental a las empresas, ¿no? Que tengan cara y ojos, estar al día de seguridad social, de Hacienda, tener un seguro de responsabilidad civil, riesgos laborales. Luego, una pata de formación, hay que pasar por un curso habilitante. Y luego, el seguimiento de un procedimiento de puesta en obra, con unos autocontroles, con un certificado final de obra, con unos datos aportados. ¿Cómo encontramos estos instaladores? Bueno, pues en la página web de Aisla hay una pestaña de instaladores, hay un cuadro de búsqueda donde puedes seleccionar el servicio que buscas, la provincia, y luego pues te aparece un listado de empresas. Aquí en el País Vasco pues tenemos bastantes empresas, algunas con sello instalador homologado, otras sin sello en proceso de obtención, y bueno, pues en la página web, insisto, tenéis los datos de todas y cada una de ellas. Conclusiones. La primera, el momento es ahora. Ahora hay ayudas, además ahora el coste de la energía se justifica aún más este tipo de actuaciones. La población está muchísimo más sensibilizada, como se ha dicho aquí también, se abren los telediarios con el coste de la energía. Éramos pocos los que sabíamos lo que consumía nuestra vivienda, pero yo creo que cada vez seremos más, ¿no? Hay que hacer el cambio en las facturas energéticas para que nos informen de los kilovatios hora que hemos consumido cada año. El momento es ahora y eso no hay duda, ¿no? Ahora hay ayudas. Siempre se habla también de la zanahoria y el palo. Esta es la zanahoria, pero no os cabe duda que vendrá el palo. Y el palo será que una vivienda que no tenga una calificación energética determinada no se podrá alquilar, no se podrá vender, pagará más IBI, no se podrá desgravar los gastos en las obras, etc. Lo segundo es que hay 1000 posibilidades. Os he enseñado cosas muy genéricas, pero con cada una de ellas hay un material o dos que dan una solución diferente, más óptima. Es decir, esto de, es que me gustaría mejorar la eficiencia energética de mi vivienda, pero no sé cómo, no vale, porque hay 1000 posibilidades. Y la tercera es ya desde el sector, que estamos haciendo un esfuerzo importante por la profesionalización, por la especialización y por la calidad para conseguir el objetivo de mejorar la eficiencia energética. Lo dicho, muchísimas gracias por aguantar hasta esta hora y nos vemos en la próxima.